Bueno, en esta ponencia no hay handout, lo que se está repartiendo es otra cosa a la que haré referencia al final. Bien, pues en esta quinta y última sesión quisiera presentar la noción patrística de sacramento. En mi opinión, uno de los autores que ha contribuido, no el único, pero uno de los autores que ha contribuido, creo yo, a la recuperación de la noción patrística de sacramento ha sido Joseph Ratzinger. Como vamos a ver, él cree que esta noción patrística de sacramento tiene mucho que decir en la circunstancia actual. Este es el esquema de la exposición. Que yo sepa, Ratzinger se ha ocupado de la categoría de sacramento como tal en dos conferencias. La primera titulada El fundamento sacramental de la existencia cristiana. La pronunció en el marco de las Semanas Universitarias de Salzburgo de 1965. Y aquel año tuvo como tema El cristiano en el mundo, cuestiones fundamentales de la existencia cristiana. De ahí el título de la ponencia. La ponencia de Ratzinger se titula El fundamento sacramental de la existencia cristiana, porque el título de aquellas jornadas era El cristiano en el mundo, cuestiones fundamentales de la existencia cristiana. La segunda ponencia se titula El concepto de sacramento y fue pronunciada el 23 de enero de 1978 en la Facultad de Teología de la Universidad de Eichstätt. Ambas conferencias empiezan de forma parecida, constatando el distanciamiento que por lo que respecta a los sacramentos se da entre la Iglesia y el mundo contemporáneo. Para la conciencia cristiana, los sacramentos siempre han sido algo central, y máxime en el siglo XX, el de Odo Kassel y el movimiento litúrgico y sacramental. En cambio, para la conciencia moderna, los sacramentos son algo marginal, un residuo mítico que aleja al cristiano del mundo y de la historia de los hombres. Leo. Al hombre actual, no lo tenéis en el handout, al hombre actual los sacramentos le resultan demasiado eclesiásticos, algo excesivamente ligado a un estadio pretérito de la fe, para que pueda encontrar útil un diálogo sobre ellos. No es una impertinencia imaginar que el bautismo de un hombre con un poco de agua es algo que decide su existencia. Ratzinger tiene un texto en el que señala que esta extrañeza ante los sacramentos ha penetrado también en algunos cristianos e incluso dice sacerdotes. Leo. También los sacerdotes empiezan a preguntarse en diversos sitios si la imposición de manos del obispo, que llamamos consagración sacerdotal, puede significar realmente el compromiso irrevocable de toda una vida hasta su última hora, si no se ha supravalorado la significación del rito al que en definitiva no se puede subordinar la existencia con su diaria renovación, con su futuro siempre abierto, con sus imponderables y sus situaciones apremiantes continuamente renovadas. ¿Cuáles son las causas de esta dificultad del mundo contemporáneo para entender los sacramentos cristianos, que más o menos también penetran, como hemos visto, en algunos cristianos y en algunos sacerdotes? En la conferencia de 1965 señala, en primer lugar, el materialismo de nuestra época. En su carta sobre el humanismo, Heidegger dice que la esencia del materialismo no consiste en la afirmación de que todo es materia, sino más bien en una concepción de la realidad según la cual todo ente aparece como material de trabajo. Por tanto, el materialismo, en el fondo, coincide con la mentalidad técnica. Ratzinger sigue a Heidegger, a quien cita, y dice que el materialismo consiste en concebir la materia como mero material del trabajo humano. Es decir, su visión del mundo es estrictamente funcional. Cito. En una época en la que nos hemos acostumbrado a ver en la materia de las cosas
solamente el material del trabajo humano, en la que, dicho brevemente, solo consideramos al mundo como materia y a la materia como material, no le queda a ésta espacio libre para transparentar simbólicamente la realidad de lo eterno, que es donde se apoya el principio sacramental. Podríamos decir, simplificando y resumiendo, que la idea sacramental presupone una interpretación simbólica del mundo, mientras que nuestra visión actual de él es funcional. Consideramos las cosas puramente como cosas, como función del trabajo y la tarea humanos. Con este punto de partida es imposible comprender cómo una cosa se convierte en un sacramento. Paradójicamente, otra raíz de la crisis sacramental es, según Ratzinger, la filosofía diametralmente opuesta al materialismo, el idealismo, que concibe al hombre como un espíritu puro que se relaciona directamente con Dios, sin necesidad de mediaciones corpóreas ni comunitarias. Ratzinger considera que este idealismo se ha enraizado profundamente en la conciencia europea, al menos en la alemana, y cita como ejemplo a Rudolf Bultmann. Este exegeta rechaza tanto la mediación corpórea como la comunitaria. Refiriéndose a la primera, a la mediación corpórea, Bultmann habla de la paradoja del sacramento. Se pregunta, ¿cómo pueden fuerzas espirituales estar unidas a elementos materiales que las contienen? Y por lo que respecta a la mediación comunitaria, Bultmann dice que Jesús, a diferencia del legalismo judío, individualiza la relación con Dios, ya que no coloca, cito, primeramente al pueblo, sino al individuo inmediatamente ante Dios. Y señala también este exegeta que con ello Jesús no está sino llevando a sus últimas consecuencias la predicación profética. Pero en realidad estas ideas proceden, al menos según el diagnóstico de Ratzinger, no tanto de la predicación de Jesús y los profetas, cuanto del idealismo alemán y en particular de Fichte. En un artículo publicado en 1976, Ratzinger se retrotrae más atrás y sitúa su origen en Descartes. Dice así: a pesar del redescubrimiento del cuerpo, a pesar de la glorificación de la materia, seguimos hasta ahora profundamente marcados por la división cartesiana de la realidad. No queremos introducir a la materia en nuestras relaciones con Dios. La tenemos por incapaz de convertirse en expresión de la relación con Dios o en el medio, al menos, a través del cual Dios nos alcanza. Hoy, como antes, intentamos reducir la religión tan solo al ámbito del espíritu y de la conciencia y llegamos hasta el punto de atribuir a Dios solo la mitad de la realidad, incurriendo así en un craso materialismo que no acierta a percibir en la materia ninguna capacidad de transformación. En Introducción al cristianismo, Ratzinger tiene un texto muy expresivo en el cual intenta meterse en la mentalidad de un hombre de nuestra época y pone en su boca estas palabras: ¿está Dios en las instituciones, en los acontecimientos, en las palabras? Dios, que es eterno, ¿no nos llama desde dentro? Dios no necesita de ningún intermediario para entrar en el alma del hombre, porque está más dentro de él que el hombre mismo, y no hay nada ni nadie que pueda llegar más cerca y más hondo al hombre que quien palpa a esa criatura en lo más profundo de su interioridad. Por tanto, para salvar al individuo no se necesita ni la Iglesia, ni la historia de la salvación, ni la encarnación, ni la pasión de Dios en el mundo. Frente a idealismo y materialismo, Ratzinger propone una concepción del mundo que integra lo corpóreo y lo espiritual mediante la categoría de símbolo. Y esta concepción simbólica de la realidad no es en absoluto nueva. La historia de las religiones muestra que allá donde los hombres viven en común, también en el mundo técnico aparentemente desacramentalizado, surgen lo que Ratzinger denomina indistintamente
Ur-Sakramente, sacramentos primordiales, Schöpfungssakramente, sacramentos de la creación, o Knotenpunkte, puntos nodales de la existencia. En Ratzinger, esta categoría de Ur-Sakrament tiene un sentido muy distinto del que posee, por ejemplo, en Semmelroth o Rahner. En Ratzinger engloba la categoría de Ur-Sakrament, en primer lugar, realidades biológicas como el nacimiento, la alimentación, el sexo y la muerte, en las cuales el hombre percibe la presencia de lo trascendente. Puede decirse que son, dice, como grietas, estas experiencias humanas, a través de las cuales lo eterno se deja ver en lo cotidiano. Además de estos 4 Ur-Sakramente que podríamos denominar biológicos, existen también otros vinculados a experiencias específicamente humanas y espirituales. Ratzinger menciona 2, la penitencia y el oficio de rey y sacerdote. La penitencia puede adoptar, en las distintas culturas y épocas, las formas exteriores más variadas. Lavacros cultuales, ritos de transferencia de culpa a esclavos o animales, etc. Pero en todas esas prácticas tan diversas subyace la conciencia común de que cuando el hombre reconoce la verdad de su culpa, experimenta paradójicamente la cercanía de Dios. Por su parte, en el oficio de rey y sacerdote, muchos pueblos han visto, más allá de un servicio puramente funcional, una transparencia de lo divino. Detrás está el convencimiento de que la comunidad humana no depende de sí misma, sino que se fundamenta en algo que es más grande que ella y que se hace presente precisamente en estos oficios. Aparte de estos 6 Ur-Sakramente, Ratzinger podría haber citado muchos más, muchísimos más. Dice Mircea Eliade que han sido considerados hierofánicos, es decir, manifestativos de lo sagrado, ciertamente la alimentación y el sexo, pero también la caza, la pesca, la agricultura, los animales, los barcos, los carros, el acto de levantarse, de andar o correr, lo cual lleva al gran estudioso de las religiones a afirmar que tenemos que habituarnos a aceptar las hierofanías en cualquier parte, en cualquier sector de la vida fisiológica, económica, espiritual o social. En definitiva, no sabemos si existe algo, objeto, gesto, función fisiológica, ser o juego, etc., que no haya sido transfigurado alguna vez, en alguna parte, a lo largo de la historia de la humanidad, en hierofanía. No resulta demasiado difícil de adivinar por qué Ratzinger elige los ejemplos citados de sacramentos primordiales y no tantos otros que podría haber mencionado. El Ur-Sakrament del nacimiento apunta al sacramento cristiano del bautismo, la alimentación a la Eucaristía, el sexo al matrimonio, la muerte a la unción de enfermos, la penitencia al sacramento de la confesión y el oficio de rey y sacerdote al orden sacerdotal. En definitiva, Ratzinger quiere mostrar que el septenario sacramental no es algo ajeno que adviene extrínsecamente, sino que conecta con experiencias humanas fundamentales y, por tanto, con lo que podríamos denominar la religiosidad natural. Cito: con la mirada puesta en estas raíces comunes humanas del sacramento, se abre la posibilidad de aproximar a nuestra comprensión este fenómeno en apariencia puramente intracristiano y profundamente alejado de la racionalidad actual, y de formar un concepto de sacramento que permite entender lo específico de lo cristiano como acogida y despliegue de lo humano universal. Pero, al mismo tiempo que enlaza con la experiencia humana universal, la sacramentalidad cristiana comporta una novedad, porque mientras que en los Ur-Sakramente se manifiesta el misterio oscuro e insondable del cosmos, en los sacramentos cristianos se hace presente el misterio de Cristo. La divinidad oscuramente barruntada adquiere rostro, carne y sangre. En esto consiste la singularidad y también el escándalo de los sacramentos cristianos, porque si bien el hombre de hoy
estaría, dentro de lo que cabe, dispuesto a admitir un misterio divino en el cosmos, sin embargo no comprende cómo puede depender el destino último del hombre de una contingencia histórica, de la historia concreta que nace de Jesús y se hace presente en los sacramentos cristianos. Para intentar dar respuesta a esta objeción, cuya raíz es, una vez más, el idealismo, Ratzinger establece una analogía entre el lenguaje y los sacramentos cristianos. Es claro que el lenguaje es un medio esencial en la realización de mi existencia. Ahora bien, el lenguaje no lo creo yo, sino que lo recibo de una comunidad particular, que tiene una determinada historia, distinta de la de otras colectividades. Y de hecho, el lenguaje es, en buena medida, expresión de esa historia contingente. Resulta, pues, que a través del lenguaje, lo contingente de la humanidad y de su historia se convierte en esencial para cada hombre. Pues de forma análoga, dice Ratzinger, los sacramentos nos incorporan a la comunidad histórica que nace de Jesús. Pues bien, dice, si la inserción en una comunidad lingüística particular y contingente no solo no aliena, sino que resulta necesaria para que el hombre pueda realizar su esencia, cuanto más la inclusión en la comunidad sacramental en la cual opera la fuerza liberadora y salvífica que emana de Cristo. Por tanto, los sacramentos cristianos tienen un principio que Ratzinger llama cósmico, en virtud del cual conectan con la religiosidad natural, y también un principio histórico, que dota de carne y sangre al misterio divino del cosmos. Y de ahí que también los sacramentos consten de dos principios, materia y palabra. Y así puede también decirse que la palabra introduce en nuestra relación con Dios el factor tiempo, la historia, del mismo modo que el elemento material introduce el espacio cósmico. Los escolásticos hablarían de materia y forma, son expresiones distintas de esta idea, de estos dos principios. Y al principio cósmico y al principio histórico habría que añadir, según Ratzinger, el espiritual, porque, como acabamos de señalar, cuando nos insertamos mediante los sacramentos en la comunidad histórica que nace de Jesús, opera en nosotros la fuerza liberadora y salvífica que nace de él, es decir, la gracia del Espíritu Santo. De modo que, dice, sin darnos cuenta, este análisis de la dimensión sacramental de lo cristiano nos ha conducido al concepto dogmático de sacramento de la teología actual, cuyas notas distintivas aprendimos ya en el catecismo: inserción en Cristo, signos externos, gracia interna. En realidad, de estos tres elementos habla ya Hugo de San Víctor en su célebre definición de sacramento, la definición de sacramento que es la más influyente de toda la historia de la teología, esta de Hugo de San Víctor, que dice: el sacramento es un elemento corporal o material presentado exteriormente de forma sensible que representa por la similitud, significa por la institución y por la santificación, contiene alguna gracia invisible y espiritual. Y a continuación, Hugo refiere la similitud a la creación, la significación a Cristo y la gracia al Espíritu Santo. Esta definición será recogida por Buenaventura y Tomás de Aquino y se difundirá por todo lo largo y ancho de la teología escolástica hasta llegar, como dice Ratzinger, hasta los catecismos. Esta concepción de la sacramentalidad cristiana que propone Ratzinger como acogida, purificación, despliegue y concreción de la sacramentalidad primordial ha sido fuertemente criticada por la teología reformada. No sin ironía, el autor evangélico Reinhard Hempelmann dice que la ponencia de Ratzinger, en vez de el fundamento sacramental de la existencia cristiana, se debería haber titulado el fundamento antropológico de la existencia sacramental. Y probablemente tiene razón, aunque ya he dicho al principio cuál es el porqué del título elegido. Ratzinger
cuando pronuncia la conferencia, es consciente, perfectamente consciente de esta crítica reformada y la formula así, esta crítica. Karl Barth ha visto en la introducción de lo cristiano, en la analogía común de la humanidad, la esencia de la apostasía católica, que vuelve a rebajar la unicidad, la ausencia de puntos de contacto y la indeducibilidad del nuevo obrar de Dios en Cristo hasta lo propio nuestro. Lo divino se deduciría de lo nuestro, de lo humano, y precisamente así se malogra lo propio de lo cristiano. Es decir, dice dice Ratzinger, formulando la objeción evangélica, que una teología como la que él propone en el artículo habría obtenido su noción de sacramento a partir de una experiencia humana universal, la que percibe la presencia de lo divino en determinadas realidades y no desde la revelación. Y de hecho, hay que reconocer que en toda la conferencia de 1965 no hay ni una sola cita bíblica. O sea, en un artículo resulta que Ratzinger nos ha explicado muy bien, con mucha brillantez, qué es un sacramento con 0 citas bíblicas. Se entiende que algún evangélico pueda objetar. En la inmediata posguerra, esta objeción de Barth tenía un gran peso en la teología. En cambio, a partir de la segunda mitad de la década de los 50 y sobre todo en los 60, el mainstream de la teología entró en una fase antropológica en la que, según Ratzinger, el purismo barthiano dejó de estar de moda. Quizá por eso, en la conferencia de 1965, despacha la objeción en 9 líneas. O sea, en 9 líneas despacha la objeción evangélica y en esas 9 líneas se limita a constatar que no está de acuerdo ni con el modo en que Karl Barth concibe la relación entre religión y fe, ni con la idea del cristianismo anónimo, según la cual todo el mundo es de repente cristiano. En cambio, eso en el año 65. En cambio, en la conferencia de 1978 dice que el teólogo que busca la verdad debe tomarse muy en serio la objeción de Barth, independientemente de que ya no esté de moda en la coyuntura teológica presente. Si una objeción es fuerte, esté de moda o no, merece una respuesta más fundamentada. Este cambio de actitud de Ratzinger se debe a la publicación de 2 artículos del teólogo evangélico Eberhard Jüngel, un discípulo alemán de Barth. El primer artículo recoge una conferencia titulada «El sacramento, ¿qué es eso?», pronunciada en Berlín el 15 de octubre de 1965 y publicada en Evangelische Theologie, una revista, en 1966. En 1971, la editorial Herder publicó dentro de la colección Ökumenische Forschungen, Investigaciones Ecuménicas, dirigida por Hans Küng y Jürgen Moltmann, un libro titulado ¿Qué es un sacramento?, en el cual Rahner redactó la parte católica y Jüngel la evangélica. En su contribución, Jüngel recoge la conferencia de 1965, en la cual únicamente añade algunas referencias en el aparato de notas, más un segundo artículo, o sea, en su contribución incluye 2 artículos, el del año 65 ampliado, más un segundo artículo en el que, según él mismo señala, dice lo mismo que en el primero, pero con otras palabras. Ratzinger va a citar, según este volumen, de 1971. Bien, pues vamos a exponer la tesis de este teólogo evangélico. Jüngel señala que Lutero, en De Captivitate Babilonica y en Disputatio de Fide Infusa et Acquisita, ambas de 1520, afirma que según el usus scripturae, según el uso de la escritura, el único sacramento es Jesucristo. Cuando el Nuevo Testamento habla de sacramento, se refiere siempre a Jesucristo. Al bautismo y a la cena, más que sacramentos, habría que denominarlos signos sacramentales. Pero sacramento es solo Cristo. Un año después, Melanchthon dice exactamente lo mismo en sus Loci. Dice,
Pablo solo llama sacramento a Cristo, por lo cual a lo que habitualmente llamamos sacramentos habría que denominarlos más bien signos sacramentales. Zuinglio, en De Vera et Falsa Religione, 1525, expresaba sus reservas hacia el uso del término sacramento y decía que ojalá no hubiera entrado nunca esta palabra en la lengua alemana. Schleiermacher, en Glaubenslehre, Doctrina de la Fe, 1822, manifestaba su deseo de eliminar la palabra sacramento del lenguaje eclesiástico, aunque reconocía que todavía los tiempos no estaban maduros para ello. En su Dogmática Eclesiástica 4.2 de 1955, Karl Barth pensaba que ya había llegado el momento esperado por Schleiermacher. Dice Barth: el Nuevo Testamento no conoce otro sacramento que Jesucristo y ya es hora de ser fieles al usus scripturae, al uso de la Escritura, decía Barth. Jüngel se adhiere decididamente a esta propuesta de su maestro, que, como hemos visto, hunde sus raíces en las tesis de los grandes reformadores. Y para argumentar la validez de esta postura, razona de la siguiente manera. Y ahora es donde van a entrar ya los padres de la Iglesia. Estamos con Jüngel. Dice Jüngel: en los padres de la Iglesia, el término latino sacramentum traduce el griego mysterion. Pero, si investigamos el uso que hace la Sagrada Escritura de este vocablo, llegamos a una conclusión sorprendente. En el Nuevo Testamento, mysterion no tiene nada que ver con el culto y la liturgia. Las pocas veces que se emplea el término, tiene un significado cristológico y escatológico, sin ninguna connotación cultual. Y a su vez, en aquellos textos neotestamentarios en los que se habla de acciones litúrgicas, como el bautismo y la Eucaristía, no aparece esta palabra, mysterion, en la traducción latina sacramentum. Jüngel formula así su conclusión. Allí donde son reconocibles tales referencias, como por ejemplo en los textos sacramentales, no se encuentra el concepto de mysterion, pero allí donde aparece el concepto de mysterion, faltan las referencias sacramentales. Ahora bien, según Jüngel, está claro que para los padres de la Iglesia la categoría clave, y tiene toda la razón del mundo, la categoría clave, dice Jüngel, para los padres de la Iglesia para entender el culto es la de mysterion. Si esta conexión no pudieron tomarla de la Escritura, ¿de dónde procede? La categoría de mysterion, que es la clave desde la cual los padres entienden las acciones cultuales, ¿de dónde la toman? De la Escritura, ¿no? Es imposible. La Escritura, el término misterio no tiene nada que ver con el culto. ¿De dónde la toman? Dice Jüngel, evidentemente de los misterios paganos. Con lo cual, la corrupción ya está en los padres. Ahí es donde empieza la corrupción. Ya con los padres de la Iglesia, el culto se está explicando no desde la palabra de Dios, sino desde experiencias religiosas humanas, desde el paganismo, en definitiva. Esta línea se prolongaría en la teología medieval clásica. Jüngel menciona a Tomás de Aquino, la cual, al explicar el bautismo a partir del nacimiento, la Eucaristía a partir de la comida, etc., se fundamenta en la analogía entis entre la vita spiritualis y la vita corporalis, pero no en el usus scripturae. Y exactamente lo mismo, dice Jüngel, hace la teología católica contemporánea de orientación antropológica, en la cual entraría el primer artículo de Ratzinger, que elabora su noción de sacramento a partir de la experiencia humana universal de la presencia de lo divino en determinadas realidades creadas, pero no desde la palabra de Dios. Y esa concepción católica del sacramento, que no es fiel a la Escritura, empieza ya con los padres. Ahí es donde está el problema. Por tanto, si queremos recuperar lo que para la Escritura es sacramento, tenemos que retrotraernos al momento previo al de los padres y deshacer su opción, que fue una opción errada, porque en vez de entender el sacramento desde la Escritura, lo entendieron desde los misterios paganos. No creo que Jüngel estuviera pensando en Ratzinger cuando redactó estas líneas, pues la conferencia que Ratzinger pronuncia en Salzburgo no se publicó hasta 1966, a menos que estuviera presente
en aquella sesión, no me consta, pero en cualquier caso, ciertamente su crítica le alcanza de pleno, en el centro de la diana. Y Ratzinger se dio perfecta cuenta de ello y, como ya he señalado, pienso que la conferencia de 1978 es, en buena medida, una respuesta a esta objeción. Entonces, Ratzinger se da cuenta, a Jüngel no le falta en muchas de las cosas, de las críticas que hace a la teología contemporánea de orientación antropológica, no le falta bastante parte de razón, lo cual le lleva a rectificar. O al menos a completar, a enriquecer su visión del sacramento. En su contestación, Ratzinger se sitúa en el mismo terreno que Jüngel, es decir, en el examen de la categoría de mysterion. Parte de los estudios del exegeta evangélico Günther Borkmann, nacido en 1905 y muerto en 1990, quien preparó la voz Mysterion para el Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, el Kittel. No deja de ser bastante paradójico que Ratzinger recurra a este exegeta, a Borkmann, porque es precisamente el autor de quien toma Jüngel la afirmación de que en el Nuevo Testamento el Mysterion no tiene relación con el culto. Pero vamos a ver cómo le da la vuelta Ratzinger a la argumentación de Borkmann. Ratzinger lo que va a hacer, lo anticipo, es reivindicar la concepción patrística del misterio, del sacramento. Es decir, no. Cuando los padres utilizan la categoría de misterio para explicar el culto, no están traicionando a la Escritura, no están paganizando el cristianismo, no están helenizándolo, sino que están siendo fieles a la entraña más profunda de la revelación bíblica. Veamos cómo argumenta Ratzinger. Parte, como digo, de Borkmann, aunque luego le va a dar la vuelta. Borkmann constata que el término mysterion no se emplea en los escritos clásicos del Antiguo Testamento. No nos lo encontramos hasta la época helenística, en concreto en Tobías, Judith, Sabiduría, Sirácida, Daniel y 2 Macabeos. En ningún caso aparece vinculado a ritos sacramentales. En Tobías, Judith, Sabiduría, Sirácida y 2 Macabeos equivale simplemente a cosa secreta. En Daniel, en cambio, significa algo más. Leo Daniel 2, 27 siguientes, un texto importantísimo para el tema del misterio. El contexto es el de el sueño de Nabucodonosor. Recordad que tiene un sueño Nabucodonosor, llama a sus sabios para que se lo interpreten y son incapaces. Entonces después se presenta Daniel, quien le dice qué es lo que ha soñado y además le da la explicación. Entonces ese es el contexto del texto que leo. Clamando, dijo Daniel ante el rey: el misterio que ha visto el rey no es de los sabios, ni los magos, ni los encantadores, ni los adivinos la manifestación, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, el cual manifestó al rey Nabucodonosor lo que tiene que suceder en los últimos de los días. Rey, vive para siempre. El sueño y la visión de tu cabeza sobre tu lecho es este. Tú, rey, acostado sobre tu lecho, has visto todo lo que tiene que suceder en los últimos de los días. Y el que revela los misterios, Dios, manifestó lo que tiene que suceder. Y a mí, no por la sabiduría que hay en mí sobre todos los hombres, me fue mostrado este misterio, sino para manifestarlo al rey me fue manifestado lo que recibiste en tu corazón en conocimiento. En este importantísimo pasaje, Mysterion designa un acontecimiento que Dios ha dispuesto que suceda al final de los tiempos. Dei genestai epeschaton ton gemeron. Y el contenido del misterio solo lo conocen Dios y aquellos a quienes, como a Daniel, Dios se lo revela. Esta revelación del misterio divino, de eso que va a suceder al final de los tiempos, va a constituirse en el tema que vertebra la literatura apocalíptica del tardo judaísmo.
El cielo, la tierra, la creación, la historia y su desenlace final escapan a la comprensión humana, pues están llenos, se dirá, de misterio. Leo Enoc Etiópico 63.3. Profundos e innumerables son todos tus misterios, y tu justicia no tiene cómputo. Y en Enoc Hebreo, otra recensión, se habla del misterio, el misterio por el que fueron creados cielo y tierra, mar y tierra seca, montañas y colinas, ríos y manantiales, gehenna, fuego y granizo, el jardín del Edén y el árbol de la vida, por el cual fueron formados Adán y Eva, el ganado y las fieras salvajes del campo, las aves del cielo y los peces del mar, Behemoth y Leviatán, dos monstruos primordiales, míticos, gusanos y reptiles, los reptiles del mar, los reptiles de los desiertos, la Torá, la sabiduría, el conocimiento, el pensamiento, la comprensión de las cosas superiores y el temor de los cielos. Fin de la cita. Todas estas realidades que se enumeran esconden misterios que les son revelados por un ser divino al vidente, el cual conoce a partir de esa revelación la clave última de la totalidad del cosmos y de la historia. Ese conocimiento debe ser celosamente custodiado por el vidente, el cual solo puede transmitirlo a los sabios. La relación del judaísmo rabínico con la literatura apocalíptica fue ambigua. A partir de la destrucción de Jerusalén, el rabinismo rechazó y prohibió la doctrina apocalíptica de los misterios. En cambio, en épocas anteriores, por ejemplo, en tiempo de Jesús, estas especulaciones cosmológicas y teosóficas de la apocalíptica habían sido valoradas y utilizadas por el rabinato. Sin embargo, el planteamiento apocalíptico experimentó una modificación significativa en la teología de los rabinos, porque estos los rabinos consideraban, los rabinos previos a la destrucción del templo, consideraban que ese misterio creador de Dios, que se halla en el fundamento de todo cuanto existe y todo cuanto sucede, se revela no a través de las típicas visiones apocalípticas, sino por medio de la Torá. Y se habla así de los misterios de la Torá, que constituyen su fundamento íntimo. Es decir, para los rabinos, las múltiples palabras de la ley tienen un centro oculto que es el auténtico desvelamiento de la realidad. Y este sentido profundo no es evidente sin más, sino que solo se puede penetrar en él mediante una interpretación mística de la Torá. A continuación, Borkham, y con él Ratzinger, estudia el uso del término mysterion en el Nuevo Testamento y empieza por los Evangelios. La palabra mysterion en los Evangelios solo aparece en un logion que los sinópticos colocan entre la parábola del sembrador y su explicación. Recordad, Jesús primero expone la parábola, después le preguntan los discípulos cuál es el sentido, hay un diálogo y Jesús después pasa a explicar la parábola. Bien, pues en ese logion intermedio dice Jesús lo siguiente, según Marcos 4:11. A vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero para aquellos de fuera todo es en parábolas. Mateo 13:11. A vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les ha sido dado. Lucas 8:10. A vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de Dios, a los demás en parábolas. Son las únicas veces en las que aparece el término misterio en los Evangelios. Veamos cómo interpreta Borkham estos textos. A través de las parábolas sale al encuentro del hombre el misterio, es decir, el fondo mismo de la realidad, aunque de forma velada y enigmática. Su desciframiento solo puede tener lugar en virtud de una revelación que está reservada a quienes pertenecen al círculo de los discípulos de Jesús. Y el logion no explicita cuál es ese fundamento último que se esconde en las parábolas, pero según Borkham se puede deducir a partir del texto. Y el misterio es Jesús mismo en cuanto Mesías. Con él tiene lugar la irrupción de la basileía, del reino, dispuesta por Dios desde siempre. A continuación se estudian los escritos paulinos en sentido amplio. El término misterion en el corpus paulino
aparece 21 veces, concentrada sobre todo en tres textos. 1 Corintios, 6 veces, Efesios, también 6 veces, y Colosenses, 4 veces. Hemos visto que el objetivo de la exégesis rabínica consistía en penetrar místicamente el texto de la Torá para acceder al misterio, es decir, al centro oculto que se esconde detrás de las múltiples palabras de la ley. Pues bien, al rabino Pablo le ha sido revelado ese misterio de la Torá en Cristo crucificado. Pablo va a ser un rabino toda su vida, y toda su vida va a razonar como un rabino. Él ha encontrado en Cristo lo que como rabino andaba buscando, el misterio de la Torá. Él lo ha encontrado en Cristo crucificado. Leo un texto que a mí me gusta mucho de Ratzinger sobre esta idea. El misterio de la Torá y de todas las parábolas ha sido hecho visible para Pablo en el Cristo crucificado. Él es el contenido hasta ahora escondido que está detrás de las múltiples palabras y sucesos de la Escritura, el misterio de Dios que está en la base de todo cuanto existe. En él se hace manifiesto el de dónde, por qué y a dónde de la creación y del hombre. En él se desvela el centro de la parábola, que trasciende a la Escritura. En él Dios se ha interpretado a sí mismo y ha dado la auténtica hermenéutica de la Escritura, el auténtico acceso a la misma. Por eso Cristo puede ser denominado simplemente como el misterium de Dios. Y a esta luz se entiende la tan traída y llevada cuestión de la relación de Pablo con los cultos mistéricos. En los cultos mistéricos paganos, el misterium era algo elitista. No podía ser conocido por cualquiera, sino tan solo por unos pocos y tras varias iniciaciones sucesivas. Este elitismo había penetrado en la comunidad de Corinto, la cual buscaba una sabiduría cristiana superior, el misterium, que trascendiera el cristianismo eclesial normal. La noción de misterium de Pablo, que como hemos visto es una cristianización de la rabínica, le permite dialogar con las religiones mistéricas y, en particular, con su versión cristiana en Corinto. En este diálogo, Pablo acepta la idea típica de los cultos mistéricos de que la salvación consiste en conocer el fundamento vital último del mundo y del hombre. Ahora bien, según Pablo, esta clave última no consiste en una fórmula intelectual, como pensaban los corintios, sino en el acontecimiento histórico de la crucifixión de Jesús en el Calvario. Y por eso acceden a ella no las élites ilustradas, sino los cristianos sencillos que acogen con fe ese querigma ingenuo que los corintios se esfuerzan en vano por superar. Hasta aquí Ratzinger sigue casi literalmente a Borkham, pero ahora se va a apartar de él. El exegeta evangélico señala, y es verdad, que en los padres apostólicos apenas aparece la palabra mysterium. En cambio, a partir de los apologistas, ahí entra Justino, el término va a adquirir una importancia extraordinaria. O sea, en Justino el término mysterium aparece constantemente. La causa de este hecho, según Borkman, hay que buscarla en la controversia con los cultos mistéricos, que, como tantas veces sucede, va a llevar a la asunción de muchas de las tesis del antagonista. Así, a partir de los apologistas, de los padres apologetas, los cristianos van a empezar a denominar a sus prácticas cultuales misteria, lo cual, dice Borkham, es totalmente ajeno al Nuevo Testamento. Van a utilizar también este término, en Justino aparece muchísimo, en este sentido que voy a decir ahora, para referirse a determinados acontecimientos del Antiguo Testamento que prefiguran tipológicamente el misterio de Cristo. Así Justino llamará mysterium a los brazos extendidos de Moisés durante la batalla con los amalecitas, al sacrificio del Cordero Pascual, etc. Tampoco esta acepción, dice Borkham, tiene precedentes en el Nuevo Testamento. Es decir, Justino y en general los apologetas y en general a partir de entonces los padres, lo que dice Jungel, se apartaron del usus scripturae.
Ratzinger no está de acuerdo con estas conclusiones y cree que estos dos usos patrísticos de mysterion están en continuidad con la tradición bíblica. Según él, es muy importante a este respecto Efesios 5:32. Este misterio es grande. Yo lo digo referido a Cristo y a la Iglesia. Este texto está afirmando que el fundamento último del cosmos y de la historia se manifiesta no solo a través de la Torá, sino también por medio de una realidad creada como es el matrimonio. Y con ello queda abierta la puerta para que otras realidades creadas, como el agua, el pan, el vino o el aceite, puedan ser consideradas como manifestación del secreto radical de la realidad, es decir, misteria. Y por lo que se refiere a los acontecimientos del Antiguo Testamento, dice Ratzinger que parece bastante razonable que si, por ejemplo, el texto de Génesis, capítulos 6 a 9, es, como toda la Torá, mysterion, si aceptamos que Génesis 6 a 9 es mysterion, pues es bastante razonable pensar que lo es también el acontecimiento del diluvio narrado en esos capítulos, no solamente el texto, sino también lo narrado por el texto. Es decir, esto a su vez incluye no solo las palabras, sino también las realidades Esto a su vez incluye que no solo las palabras, sino también las realidades descritas por ellas son misteria, referencias figurativas a Cristo. Por tanto, cuando Justino dice que los brazos extendidos de Moisés, el nombre de Josué, el 8º día de la circuncisión o el Cordero Pascual son misteria, entronca perfectamente con la tradición bíblica. Así pues, dice Ratzinger, se pueden distinguir tres tipos de sacramento. Los sacramentos de la palabra, Wort Sakramente, los sacramentos del acontecimiento, Ereignis Sakramente, y los sacramentos de la creación, Schöpfungssakramente. Según Jüngel y Borkham, el Nuevo Testamento tan solo conoce los Wort Sakramente, los sacramentos de la palabra, mientras que los Ereignis Sakramente y los Schöpfungssakramente, es decir, los sacramentos del acontecimiento y de la creación de los padres, son préstamos helenísticos ajenos a la palabra de Dios. Ratzinger, en cambio, cree que las tres categorías se fundamentan intrínsecamente en la revelación bíblica y piensa también que estas tres categorías, siendo distintas, están íntimamente unidas. De la conexión entre los Wort Sakramente y los Ereignis Sakramente acabamos de hablar. Y también los Schöpfungssakramente están íntimamente trabados con los otros dos. Por ejemplo, en el Schöpfungssakrament del agua del bautismo se realiza aquello que profetizaban el Ereignis Sakrament del diluvio y correlativamente el Wort Sakrament de Génesis 6 a 9. Esta conexión presupone una interpretación tipológica del Antiguo Testamento. Se parte de que sus palabras y sus acontecimientos, que sus palabras y los acontecimientos recogidos en estas palabras son typoi tu melontos, Romanos 5:14, tipos de lo que está por venir, o quizá mejor, tipos del que está por venir. ¿Cómo se pasó de este concepto triple, amplio y diversificado de sacramento propio de la Iglesia antigua a la noción tridentina que limitó el sacramento al septenario? Según Ratzinger, la transición se produjo en los siglos XII y XIII. En este periodo tuvo lugar un debate muy interesante acerca de la relación entre los sacramentos del Antiguo Testamento y los del Nuevo. Pedro Lombardo aborda la cuestión en el 4º libro de las Sentencias, distinción 1, capítulo 6, titulado sobre la diferencia entre los sacramentos antiguos y nuevos. Y el maestro Pedro Lombardo va a resolver la cuestión con una cita de Agustín en Narraciones sin Salmos 73:2. Dice: aquellos, los sacramentos del Antiguo Testamento, tan solo prometían y significaban. Estos, los sacramentos del Nuevo Testamento, en cambio, dan la salvación. Aquellos prometían la salvación, estos dan la salvación. Esa es la diferencia entre los sacramentos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y para expresar esta diferencia,
los comentaristas de las sentencias van a acuñar el binomio ex opere operato y ex opere operantis. Así, en el sacramento del bautismo se nos da ya realizado, opus operatum, lo que en el sacramento del diluvio de Génesis 6 a 9 era objeto de fe y esperanza, opus operans. Y dos comentaristas célebres, los dos comentaristas más célebres de Pedro Lombardo, en los cuales aparece ya esta nueva nomenclatura de opus operatum y opus operantis, son Buenaventura y Tomás de Aquino. Por tanto, esta categorización no se elaboró, como a veces se piensa, para resolver el problema de los sacramentos administrados por ministros indignos, sino para explicar la diferencia entre los sacramentos del Antiguo Testamento y los del Nuevo. Pues bien, Trento va a reservar el nombre de sacramento para los que justifican ex opere operato, para los del Nuevo Testamento. Y esto, según Ratzinger, no supone una ruptura con la noción de sacramento de la Iglesia antigua, sino simplemente una, dice, sistematización de la misma. En cambio, cuando sí que se produjo una ruptura fue, según Ratzinger, en la modernidad. En la modernidad se empieza a practicar una nueva forma de exégesis del Antiguo Testamento. Durante las edades antigua y medieval, la Escritura se interpretaba siempre a partir de su futuro, de tumelontos. En cambio, en época moderna, el Antiguo Testamento empieza a interpretarse hacia atrás, a partir de los documentos desde los que se formó, Yavista, Eloísta, etc. Es decir, la interpretación tipológica fue superada mediante la exégesis histórico-literaria. Esta interpretación histórica fue saludada como una liberación, pues sus partidarios consideraban que la tipología, dominante hasta entonces, típica de la Iglesia antigua y medieval, era una superestructura impuesta al texto bíblico desde fuera, es decir, una alienación, en definitiva. Pero, a la hora de la verdad, el abandono de la exégesis tipológica tuvo consecuencias con las que no se había contado. Primera, muy importante, el Antiguo Testamento de repente se convirtió en un gravísimo problema, porque se descubrió que, por ejemplo, los relatos de la creación están llenos de contradicciones, tanto de unos pasajes con otros como con la ciencia moderna. En cambio, tal contradicción no podía en modo alguno surgir mientras estuviera claro que todo, más allá de la letra, debe ser leído en referencia a Cristo. Segundo, también el Nuevo Testamento entra en crisis. Si la tipología es una alienación ilegítima, entonces el Nuevo Testamento ha entendido mal el Antiguo. En el Nuevo Testamento se está constantemente haciendo exégesis del Antiguo y se hace siempre exégesis tipológica. Si la tipología no es legítima, el Nuevo Testamento ha hecho una interpretación ilegítima del Antiguo. Leo a Ratzinger. Todo cuanto dice el Nuevo Testamento no quiere en modo alguno producir una nueva escritura, sino tan solo ofrecer indicaciones para entender el contenido cristológico del Antiguo. Quien considera ilegítima tal forma de tratamiento de la Biblia, la tipológica, puede que obtenga quizá una comprensión literal del Antiguo Testamento, pero con ello rechaza el Nuevo Testamento y su comprensión del Antiguo de raíz. La tercera consecuencia se deriva, primera, por tanto, entra en crisis el Antiguo Testamento. Segunda, entra en crisis el Nuevo Testamento. Y la tercera consecuencia se deriva de la segunda. Pablo, al igual que los restantes autores del Nuevo Testamento, leía cristológicamente el Antiguo Testamento, y tipológicamente, ya lo hemos visto. Y de hecho, su noción de mysterion nació de esta lectura. Ahora bien, si la tipología de Pablo no es legítima, entonces hay que abandonar su idea de mysterion, que es también, como hemos visto, la de la Iglesia antigua y medieval. Como dice Ratzinger, por supuesto, eso significa también que el concepto católico de sacramentum se basa en la interpretación tipológica de la Escritura, en una interpretación en correspondencia con Cristo. Pierde su base allí donde ésta se pierde del todo. ¿Cuál es, por tanto, la tercera consecuencia? Al rechazarse la exégesis tipológica, de repente entra en crisis la liturgia,
En la liturgia se está constantemente en la disposición del leccionario, en todas las oraciones, se está constantemente haciendo exégesis tipológica del Antiguo Testamento. Si marginamos la exégesis tipológica, entonces automáticamente, necesariamente, la liturgia tiene que entrar en crisis. Y yo personalmente pienso que este abandono de la tipología es la raíz más profunda de la crisis contemporánea de los sacramentos, más allá incluso del materialismo y del idealismo característicos de nuestra cultura. Es decir, yo creo que la raíz profunda de la crisis contemporánea de los sacramentos, que es honesto admitir, esta crisis, ¿quién la puede negar? Creo que la raíz más profunda es que hemos perdido la capacidad de leer el Antiguo Testamento como lo leían los padres. Hemos perdido la capacidad de encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Creo que mientras no recuperemos esta capacidad, no vamos a superar de verdad la crisis de los sacramentos, lo cual nos lleva a lo que expusimos en la segunda sesión sobre el Antiguo Testamento. Bueno, elkarrizketa hasi baino lehen, konsiderazio praktiko bat nahiko nuke. Baliteke norbaitek esatea. Bueno, Elizako aitak hobeto ezautzea gustatuko litzaidake, baino ez zait bat ere erresa gertatzen. Denboraz oso larri nabil. Nere latine ahule da grekoa ez aipatzeagatik. Elizaren aiten edizioak erabateko garestik die askotan behintzat, eta liburutegi espezializatuetarako sarbiderik nik ez dauket. Zer egin nezake? 1987 urtean, Antonio Orbek, El estudio de los santos padres, izenburuko artikulutxoa idatzi zuen. Eta lan honetan, Orbek balio handiko zenbait aholku erresak eskaintzen dizkio bere egoera konkretun Elizen aiten teologia ezagutu nahi dionari. Eta ale bat ekarri dut bakoitzantzat, eta biziro komentatzen dizuet artikulo hoi irakurtzea. Eta noski zure esanetara naukezu. Nere helbide elektronikoa San Damasoko webgunen azaltzen da, eta atsegin handiz jasoko ditut zuen e-mailak. Eta guain iruditzen bazazue, elkarrizketa has dezakegu. Sobre los sacramentos que hemos vivido estos días, sobre todo ayer, no sé si es materialismo que es, Día de San Blas, una fiesta muy estimada en la tradición de aquí, de muchos sitios, total que ayer en nuestras capillas e iglesias llenas para hacer la bendición de los panes y total que toda esa comunidad, pues domingo, pues no viene a la misa. Ayer vivimos esa realidad. Digo, yo no sé si en otras parroquias, pero yo por lo menos bastante. Hombre, es el tema enorme que es el de la religiosidad popular. Un tema muy, muy difícil, un tema que es necesario abordar bien y del cual pues no soy para nada especialista, pero es un tema clave para la pastoral, creo yo. Cómo abordar la religiosidad popular. Ahora se está estudiando y reflexionando mucho al respecto, pero yo no estoy muy al tanto. Pero efectivamente es una cuestión pastoral de primer orden. Pero probablemente de eso usted sabe muchísimo más que yo, sinceramente. No es falsa modestia ni nada por el estilo. Yo recuerdo haber leído un libro que para mí fue una joya, y lo digo también, pues porque eso es posible también que a otros les pueda ayudar mucho. Sacramentos y cultos según los santos padres. Danielú. Era una joya, Sí. era una joya de adentrarte en la liturgia en toda su riqueza desde los santos padres, fue una joya. Sí, Danielú, muchos sabéis francés, es que tiene un estilo así muy francés, muy claro.
tiene muchas cosas traducidas al español, y es un autor cuya lectura os recomiendo vivísimamente. O sea, es un autor que yo creo que se ha esforzado, pues como pocos, por recuperar una lectura tipológica de la escritura y de la liturgia. Sobre todo es muy, muy interesante el modo en que entiende la relación entre Biblia y liturgia. O sea, es un autor de lectura muy agradable, además. Os recomiendo, es un autor que a mí me gusta mucho, os recomiendo su lectura muy vivamente. ¿Cómo hacer para poder responder a...? Porque yo creo que existen en determinados ambientes académicos, teológicos, etcétera, una cierta perspectiva, una mirada un tanto ridiculizante al género de la tipología. Se piensa que eso no es científico, que eso es la imaginación al poder, que eso es casi pues una especie de recurrir a mis intuiciones subjetivas, muy imaginativas, plasmadas. O sea, ¿de qué manera tú abordarías esa objeción muy en boga, para entenderlo? Bueno, ojalá tuviera yo la respuesta. Esa es la pregunta, a mi modo de ver. O sea, yo creo que la cuestión más profunda, el problema más profundo que tiene hoy la teología, uno de los más profundos es ese. Quizá no es un problema del que se hable mucho, pero es uno de los más profundos y más radicales. Yo solo diría una cosa. Se dice que la tipología no es legítima, que es arbitraria, que no es exégesis sino eisegesis, de acuerdo. Pero volvemos a lo que decíamos en la charla de la primera sesión. ¿Tú por qué lees? O sea, en la iglesia primitiva no había 4 evangelios, había multitud. Creo que nosotros conocemos 60 y pico y habría muchos más que no conocemos. Yo le digo, ¿por qué leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan y no leemos los otros? Lo mismo, digamos, de la multitud de cartas de Pablo que circulaban, o cartas de otros apóstoles. ¿Por qué leemos esas y no otras? Por el discernimiento que hacen los padres de la Iglesia. ¿Por qué aceptas las variantes textuales que han pasado por el filtro de los padres y no otras? Es decir, el mero hecho de coger la Biblia de la estantería ya presupone aceptar la autoridad de los padres de la Iglesia. Si no aceptaras y fueras coherente, tendrías que decir lo que dice Walter Bauer y muchos de sus seguidores. No, es que esos 4 evangelios canónicos no tienen para nada mayor valor que los no canónicos. Pero entonces hay una cierta contradicción. O sea, por un lado admito la autoridad de los padres cuando leo esos evangelios canónicos y no leo otros, o esas cartas, o esa Apocalipsis. Había un montón, leemos solamente uno en el canon, en la liturgia solamente leemos uno. Entonces, yo leo esos textos y no leo otros. ¿Por qué? Pues porque asumo el discernimiento que hicieron los padres de la Iglesia. Y luego al mismo tiempo digo que la exégesis en la que se fundan los padres para hacer ese discernimiento es una exégesis que no tiene valor. Entonces, tenemos que ser, creo, consecuentes. Si no admito el discernimiento, si no admito la exégesis tipológica, no tengo que admitir el canon bíblico, el canon del Nuevo Testamento, que es lo que hacen algunos. Son coherentes. Pero si admito el canon bíblico, ¿cómo puedo despachar la exégesis tipológica? La exégesis histórica creo que es valiosa, pero no creo que tenga que sustituir a la exégesis tipológica. O sea, es un poco la cuestión de la relación entre fe y razón. La razón presta servicios valiosísimos a la fe, en el conocimiento de Dios, pero la razón no reemplaza a la fe. Análogamente, la exégesis histórica puede prestar, y presta, servicios valiosísimos a la exégesis de fe, a la exégesis tipológica, pero creo que no debe desplazarla. Entonces, digo, el tema del canon bíblico me parece que es central. O sea, si acepto la autoridad de los padres al asumir el canon, ¿cómo es que digo que la exégesis en la que se basan esos padres es una exégesis arbitraria? Pero este es el tema, a mi modo, este es el tema, la tipología. A este respecto, añadir, por lo menos, si no recuerdo mal,
Dei Verbo, creo que tiene una referencia, y sobre todo Benedetto XVI, en José Nazaret, hablaba de sentido pleno, me parece que es otra palabra para tipológico. Tipológica, ¿no? Argumentar sin una palabra que suena un poco mal, ¿no? O sea, la palabra clave, perdón. Bueno, eso por un lado. Lo segundo, sí que te preguntaría por qué, ¿no? Llegado un momento se utiliza la palabra misterio para los sacramentos, es decir, está justificado, ¿no? Por qué se puede utilizar, pero de hecho, ¿por qué crees que se utilizó? ¿Utilizaría San Pablo, pero no quiso decirlo en las cartas porque sonaría muy fuerte? ¿O por qué se decidieron los padres a utilizar la palabra misterio? O sea, en Pablo aparece bastante misterio, ¿eh? Sí. En los evangelios muy poquito, pero en Juan nunca, que yo sepa, pero en Pablo aparece bastante misterio. O sea, yo creo que es un poco por la controversia con los cultos mistéricos. Yo creo que en esa controversia el cristianismo dice a los paganos que andan buscando la salvación, porque el deseo de buscar la salvación en el misterio es algo que está muy presente en el mundo mediterráneo de la época. Entonces, yo creo que los padres están diciendo a los paganos, vosotros andáis buscando la salvación, la comunión con el fundamento último del mundo y de la historia, con ese fundamento que proporciona la salvación en los misterios paganos en sus diversas modalidades. Esos no son el verdadero misterio. El verdadero misterio es este. El verdadero misterio es Cristo. El verdadero misterio es Cristo crucificado, y a Él no lo vais a encontrar en esos misterios. Lo vais a encontrar en el bautismo y en la Eucaristía. Yo creo que es eso. Es un poco esa proliferación en los apologetas tan extraordinaria del término misterio, creo que se debe al diálogo con los misterios paganos. Pero eso no significa, como dice Borkham o Jüngel, que hayan recibido de ellos la categoría de misterio. No, la reciben de la Escritura.